Bienvenidos amigos y amiguitas frikis del cine a un nuevo podcast y episodio de nuestro Viva el Cine. Aquí como siempre con nuestro queridísimo compañero Álvaro Rovira el Yayo. ¿Cómo estamos, Tanete? Muy bien. Y Cayetano Duréndez el Tano. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo genial, aquí Con ganas de de pasártelo pasar terror. bien, ¿eh? Y hablar del arte, el arte. Pues bueno, como bien sabéis, el último podcast lo dedicamos a la primera década del siglo XX del cine de terror. Bueno, más que la primera década, llegamos hasta 1960 con Psicosis. Empezamos hablando un poquitito del nacimiento del cine de terror, de los años 30, de la Universal, de la Hammer, Los los monstruitos. monstruitos, Frankenstein, y nos quedamos por Psicosis. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a dedicarle este podcast a la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI del cine de terror, empezando por Psicosis y terminando pues por los grandes artistas del terror actuales como son James Wan, Ari Aster o Jordan Peele. Y como bien hemos dicho, nos quedamos hablando de Psicosis. Psycho, yo creo que es el antes y el después. Yo te diría que ya no solo el terror, hay un antes y un después en la historia del cine con Psicosis. Además, está bien que hemos dejado justo en el centro Psicosis por eso, por no solo la historia del terror, sino por como cine en general. Marca un antes y un después. Y está bien haber parado justo ahí, pum, para seguir ahora con lo moderno. Total. Es que es el principio de la modernidad en un concepto que no se entendía hasta entonces. De Psicosis es, bueno, creo que ya lo dijimos en el anterior, es una película que viene a hacer 2 hitazos o 3 hitazos Hitchcock y decide hacer una película barata. Todo esto viene porque la televisión estaba ocupando todas las parrillas, la versión de la tele, y claro, las películas que seguían funcionando, pero no al mismo nivel como Ben-Hur, el cine épico. De repente el público ya no conectaba tanto. Es el principio del fin de las majors. Además, sobre todo, como unos años antes que se estrenó Oliver, que ya es una película de estas hechas con ínfulas de Star System hollywoodiense, y ganó el Oscar a Mejor Película, pero ya la gente... No entendía. Como ese tipo de películas empezaban a hacérsele un poco arcaicas. Sí, bueno, Oliver es por Psicosis, pero sí es lo típico de que algo no termina de morir mientras están haciendo otra cosa. Exactamente. De hecho, creo que Oliver es el Oscar del 68, ¿no? Me dije el otro día que estuvimos jugando juegos. Es verdad, Oliver es del 68, la he puesto en el 58. Sí, pero bueno, que tiene sentido porque pero que en esa década aún se están mezclando los dos mundos. Pero que en esa década de los 60 ya como empezamos, se empieza a cansar un poquito del Star System hollywoodiense, de las típicas películas como My Fair Lady o Ben-Hur, grandes películas, pero todas tienen una epicidad y una forma de narrar que quizá con los 60 ya está empezando un poco la percepción de la gente a cambiar, sobre todo por los contextos sociales, y la gente demandaba otro tipo de cine. O el cine también muy influenciado, los cineastas americanos por el cine europeo. Eso tiene que ver con el nuevo Hollywood, que no es precisamente... También hay ejemplos de terror en el nuevo Hollywood. O sea, es el exorcista, por decir el más típico. Al que vamos a hablar, de la que vamos a hablar ahora, por supuesto. Exactamente. Lo que quiero decir es que eso, que se da cuenta que se puede hacer películas con menos presupuesto y que a la vez conectan más con la gente. Y eso, Psicosis, ese es el paradigma. Es como dijimos, es el paradigma de un nuevo tipo de cine. También ha ayudado que con El fotógrafo del pánico, que se nos olvida, pero es otro peliculote. Es otro peliculote que tiene que ver la gente porque es maravillosa. Las dos además son de 1960. Y bueno, podemos decir que la década de los 60, Psicosis y El fotógrafo del pánico iniciaron la década con una nueva ola y frescura en lo que íbamos a ver de cine de terror, y en los años 60 ya empiezan a ocurrir otras cosas que digamos que empiezan a aparecer los subgéneros a cascoporro. Como ha dicho bien antes Álvaro, no es que antes no existieran, pero hay épocas en las que estallan, y en los 60 empezaron a estallar muchos subgéneros, como por ejemplo el cine de zombies. They're coming to get you, Barbara. En el 68 llegó la magnífica Noche de los Muertos Vivientes, La Noche de los Muertos Vivientes, que es la primera película de zombies. Sencilla, poco presupuesto, personajes que no son conocidos, que es muy bueno que no sean, ya lo hemos hablado, que no sean personajes muy conocidos, porque así no sabes quién va a morir, por dónde va a ir la historia. Y eso lo hace muy interesante. Bueno, para quien no haya visto La Noche de los Muertos Vivientes, es la arquetípica y típica película de zombies, de que ocurre un acontecimiento extraño, no saben por qué, de repente empiezan a levantarse los muertos de sus tumbas y unas personas que están en diferentes puntos de la geografía acaban todos escondidos dentro de una casa
con los zombies intentando comérselos. Tal cual. Además, con un presupuesto muy limitado. Lo que pasa es que, claro, también hay que entender que el zombie, tal y como lo concebimos hoy, lo inventa el director George A. Romero. Que Exactamente. luego hace un puñado de más de películas de zombies. O sea, creo que la trilogía original son 3, pero luego hay, bueno, aparte de copias, porque Sí, El Amanecer de los Muertos, y hay un montón de lo películas. que pasó con George A. Romero es que no registró el copyright de la Noche de los Muertos Vivientes, entonces mucha gente hizo como secuelas no oficiales. Exactamente. Que a veces hay secuelas que son la hostia, ¿sabes? O sea, son muy buenas. A mí el Nacho es que no sé cuál me gusta más de las 3 de las 3 oficiales de George A. Romero, pero porque el Amanecer de los Muertos, que es la que más suele gustar a la gente, a mí también me flipa, pero la tercera la vi hace poco también, no me acuerdo ahora cómo se llama, El Día de los Muertos creo que se llama, de las mejores escenas de gore, en el buen sentido del gore con efectos prácticos que he visto nunca. Pero bueno, que no estamos yendo igual muy rápido para adelante. Sí, no, pero está bien, porque como hablaremos del cine gore, sobre todo con esos efectos prácticos que hacía, ya sabes, el creador de los efectos especiales prácticos de La Casquería, que salen abiertos hasta el amanecer. El de Ali, ah, Me ha sí. despapelado su nombre de repente. Sí, bueno, el que hace... El Savini. No es Machine. No Sí, es el Machine, es el ¿Es el Machine. personaje Sex Machine? Es el Savini. Sí, claro, hace varios papeles en esa peli, ¿no? Creo también. No, el que hace varios papeles es el otro, el que dice la lista de puestos en la entrada. Sí, el mexicano, que también es el policía, vale, sí. Tom Savini. Pues Tom Savini se llevó muy bien con La Noche de los Muertos Vivientes y con George A. Romero, porque él es un mago de la casquería, las tripas y los efectos especiales clásicos. Y a partir de La Noche de los Muertos Vivientes vino todo un mundo de sangre, tripas, casquería. A partir de las zombies llegó el gore, sobre todo en los años 70, que se asentaron más. En los años 70 podemos decir que muchas de las películas de terror que se hicieron se asentaron hasta la actualidad. Como que las grandes marcas de cine de terror se hicieron en aquella época. No es que no se hayan hecho después, pero fue una época capaz que apareció El Exorcista, fue la época que apareció La Matanza de Texas, Halloween, todo ese tipo de películas que marcaron no solo la historia, sino que hicieron que brotaran todos esos tipos de subgéneros. Los zombies, el slasher, el gore. También hay que decir que La Matanza de Texas y todo este tipo de cine también viene antes de principios de los 60 por un director italiano, bueno, varios, pero el epítome es Mario Bava. Mario Bava. Que es el cine guialo italiano del que ya estuvimos hablando en el otro episodio, pero que esto que para como sintetizarlo ahora, como que son películas como con historietas muy pulp, muy de folletín de usar muy y tirar. Sencillas, muy fácil de entender, rápidas. Pero creándose un estilo que ya se va acercando a lo que vamos a conocer más tarde como slasher. Son películas que son como muy innovadoras, aunque sean muy de bajo presupuesto. La primera yo diría que es 8 mujeres para asesino de Mario Bava, que la reivindico mucho. Pero luego ya con la llegada de Dario Argento también, sobre todo Profundo Rosso, Rojo Oscuro y Suspiria. Suspiria, maravillosa. Y las dos influencian mucho el slasher. Que todo el mundo cuando habla de slasher, que eso incluso no sé si estás de acuerdo, pero todo el mundo habla como el primer slasher arquetípico Halloween, pero para mí siempre ha sido La Matanza de Texas. O sea, yo lo veo como un slasher. La gente no lo ve tanto, pero para mí tiene todos los elementos slasher. Eso Psicosis y el fotógrafo del pánico. Pero quieres decir de lo que consideramos como la nueva ola, como la ola moderna del slasher. Sí, creo, no sé por qué se considera más slasher a Halloween, que es del 79, creo, o el 78, que a Matanza de Texas, que es del 74. Ahora hay 1000 películas, bueno, de todas estas películas que vamos a hablar, muchas tienen sagas, pero Matanza de Texas, aparte que me parece portentosa, hay un guión, o sea, súper cerrado sobre sí mismo, otra vez con un presupuesto súper limitado, que precisamente yo creo que ayuda a que la película ayuda. Da más miedo toda la escena final que está la chica, bueno, la escena final, la mitad de la película, que solo son chillidos de la chica mientras corriendo por el bosque. Corriendo, etcétera, etcétera. La cámara se ve muy sucia, el plano nunca está fijo. De hecho, hay planos que parece que la cámara se le caiga. Y la decoración es muy naif, quiero decir, simplemente han cogido una casa abandonada y la han llenado de huesos de animales, de polvo, de suciedad y poco más. Sí, y asustar a uno de los personajes de terror más famosos de la historia del cine, del cual hay una larguísima saga de películas y que todos recordamos que es Leatherface, cara de cuero.
que para quien no lo sepa se llama cara de cuero porque lleva la cara de otra persona a la que la arrancó y se la puso en la cara. A mí siempre ha sido de mis psicópatas favoritos del cine. Además, da bastante miedo, tiene un equilibrio entre dos cosas. Es una persona que tiene algún tipo de trastorno, no evidentemente porque mate a gente, que eso por supuesto, sino que tiene una especie de trastorno infantilizado. Bueno, que mate a la gente es la consecuencia de su trastorno. Exactamente, es la consecuencia de su trastorno, porque él en verdad tiene mentalidad de niño. Totalmente. Y es un equilibrio muy espeluznante el cuando descubres que en verdad tiene ciertos trastornos y se comporta como un niño pequeño, como si no hubiera llegado a crecer. Y sin embargo, toda la tortura y toda la locura a la que le somete su familia le hace comportarse como un asesino sin darse cuenta si está peor o mejor. Porque al final, bueno, no solo como asesinos que se comen a la gente y se hacen lámparas con sus pieles y hacen... Que lo que tiene Decker también es la atmósfera. Sí. Vas a empezar con los créditos que están como fotos fijas sobre noticias Sí. reales. Te voy a decir una cosa, Sí, es- es una locura lo que voy a decir, perdonadme, pero la película huele raro y todo. Sí, sí, sí. Cuando la veo me da la sensación que me llega el olor a casa húmeda, a calor veraniego. Sí, ya, porque es muy naranja al principio, el Sí. atardecer, y luego en el cementerio. Hay como una atmósfera al principio que ya te mete en un mundo muy de los 70, muy de la América profunda. Muy América de- profunda, por sí, supuesto. sí, sí. Otro juego bonito que tiene la película es eso, te metes en una América profunda en la que hay carreteras sin policía, hay decenas de pueblos sin nada, con 2 personas, etcétera, etcétera, y ahí es más fácil pues encontrarte con una casita en la que viven unos locos y se dedican a hacerle troperías a la gente. Sí, para mí por eso es slasher, porque también son 5 adolescentes que, bueno, pues adolescentes que van que van a una casa y van cayendo uno a uno. Que hay más slasher que eso. Y que sobrevive Yo una creo que la persona al gente- final. Yo creo que la gente tiene más interiorizado como slasher Halloween, porque la gente también es un pequeño, creo que es un error de entendida, que hay mucha gente que cree que slasher es adolescentes siendo asesinados. Mm, Claro, Puede ser que no solo eso es slasher. No solo eso es slasher, Claro. porque Psicosis no son adolescentes asesinados, Mm. pero... Y es dentro- un pre-slasher, sí, es un prototipo de slasher. Exactamente, Sí. pero podríamos decir que, que más de la mitad de los slasher que existen son precisamente asesinos matando a gente joven. Sí, totalmente. Sí, sí. Scream, Sé lo que hiciste el último verano, Leyenda Urbana, Feliz Día de tu Muerte, Pesadilla en el Street. Cherry Falls, Pesadilla en el Street, Halloween, todas son que no significa, porque hay otras muchas películas que son slasher, que no son adolescentes huyendo. Mm. Pero digamos que la juventud se apoderó con ese género, también es un género muy propio para esa edad. Mm. Porque los chiquillos a esa edad se empiezan a hacer adultos, se empiezan a descubrir las cosas buenas, las cosas malas, y el cine de terror llama mucho la atención. Nosotros que teníamos 11 o 12 años cuando sacaron Scream, Viernes en la Matanza. Claro, nosotros somos de la generación Sé lo que que hiciste ese se último estaba verano. recuperando el slasher, porque en los Exactamente. 80 tuvo un bajón y en los 90 se recuperó con Scream. Pero es verdad que creo que por eso nuestra generación confunde más lo del slasher, Sí, porque lo confunde con el Houdini, porque en Scream también está lo de quién es el asesino. exactamente. ¿Sabes? Pero eso no es intrínseco al slasher. O sea, No, porque también en Pesadilla pasa- en el Street sabes que es Freddy Krueger. Sí. En La Matanza de Texas, bueno, al principio... Tiene que ver más con lo que hemos dicho, con la nueva ola que vino a mediados de los 90, porque ocurren todas, el quién es el asesino. Claro. Sé lo que hiciste el último verano también. Leyenda urbana. ¿no? Exactamente. Sí, sí. En Viernes 13 pasa esto también, ¿no? Sí. No, sí, también. Vale, vale. Porque Viernes 13 sí que es de la primera ola de los slasher. digamos. Exactamente, además que en Viernes 13 ya sabes que nos ha matado Jason, guiño, guiño, no sé si sabes por dónde voy, pero no vamos a decir nada. Sí, sí, sí. Claro, es un slasher total. Y en cierto modo, no quiero decir, no son adolescentes siendo asesinados. No son los niños que van al campo, Mm. son los profesores. Los y monitores, los digamos. monitores. Sí, bueno, son posadolescentes, digamos. son posadolescentes. Sí, A veces en esa época es difícil, porque en La Matanza de Texas son posadolescentes, porque pueden tener 30 años cada uno perfectamente. Bueno, los actores, pero los personajes... yo Sí, creo pero que se deduce que los personajes son chavales que están en fiesta de primavera o en un fin de semana, alocado. Porque claro, como esas cosas no se concretan, en los años 60 y los 70, la gente con 25 años parecía mucho más mayor de lo que es Es ahora. verdad. Lo parecía, o la estética, o lo que ya nosotros tenemos en el imaginario colectivo. Los bigotitos, tal, sí, pues películas de esa época. Mm. Y totalmente. Sí, en la noche de Halloween, Jamie Lee Curtis, reina del grito, Buah. es que la ves y dices, esta chiquita tiene 16 años, como vestida es que va al colegio vestida como una profesora. Pero es que era la Es estética de verdad, la es verdad que época. viendo ahora es lo que más desentona, o sea, no es que desentone porque No, está claro. mal hecho ni nada, es porque sí, la ropa, todo, sí, hay algo como anacrónico ahí, claro, ahora. La reina del grito, Jamie Lee Curtis, bueno, primera reina del grito y pedazo de actriz, no solo de terror, porque la vez en un pez llamado Wanda y también Ganó el Oscar hace 2 años por Sí. toda la vez en todas partes. por todas en todas partes, es verdad.
Y la reina del grito ahora, que para mí sería Mia Goth. Mia Goth. Yeah. La trilogía de terror, por si... esto lo he mencionado, sé que he dado un salto inmenso en el tiempo, por si se nos olvida mencionarlo, ¿sabes? Que la trilogía de terror de ahora es la trilogía de X. X, Pearl Y Maxim. y Maxim. Además mola porque las tres tienen como una especie de tono continuista, pero a la vez no tienen que ver una con la otra, pero sí. O sea, puedes verlas en el orden que tú quieras. Sí, sí, es verdad que puedes... Y luego, viéndolas desordenadas, puedes sacar otra vez las mismas conclusiones. Totalmente. Y además mola porque es como que todo sigue el mismo rollo, pero tiene ciertas estéticas diferentes, como haciendo homenajes a películas diferentes de terror. Eso es lo que más me gusta de Claro, eso. la primera homenajea al slasher, pero la segunda ya no homenajea al slasher, la segunda homenajea al horror folk. Sí, terror Y la tercera psicológico. no homenajea ni al slasher ni al horror folk, homenajea más al cine actual de terror Y al guialo, yo y al creo. giallo, sí, por sí. supuesto, pero mola ver que son en la misma trilogía hay tres formas de terror diferentes. Pero esto es cine actual. Para que, por, Sí. por si no los habéis visto, a la lista. Pero es cine actual, pero recopilando como todo el cine de terror que ha habido probablemente desde Psicosis. Por eso, sí, Maxim para mí es un guialo. Pero no sé lo que sería, si terror psicológico o... Es horror folk. Sí, sí, puede ser. Sí. Sí. Y aquí sí, es un slasher de Mario Baba apuñalando y chorretándose de claro, sangre a lo loco. es un slasher de libro. Sí. Y las tres están hechos con un mimo y con un cuidado y con Mia Goth que estábamos. O sea, es que lo hace perfecto. Y precisamente lo que hablábamos en otro episodio, que el terror siempre, como todos los géneros, los subgéneros que tienen que ver con el fantástico, bueno, que no son los grandes géneros, que no son western, no son musical, no es cine negro. Todos estos géneros, en general, pues eso, no reciben premios y yo no puedo entender cómo Mia Goth no estuvo nominada al Oscar. O sea, ya no te digo que lo ganara, que para mí lo tenía que haber ganado. Por Pearl. Hablo sobre todo en la segunda película. En Pearl, es que no creo que... No se puede estar mejor. O sea, Sí, además que la sonrisa final esa que pone la sonrisa final y el discurso final que, quiero llorar, quiero reírme y no sé cómo disimularlo, lo hace de 10. que hace una cosa muy Psicosis también. En Psicosis, cuando termina la película, que Psicosis es una de mis películas favoritas de toda la historia del cine, pero cuando termina, siempre he dicho que si algo me sentona un poquito en Psicosis, que no es que me sentone, me voy a explicar, es que al final te da una explicación un psicólogo de qué le pasa a Norman Bates. O qué le pasa a la madre de Norman Bates. Es que, bueno, no quiero hacer spoiler, pero bueno, hay que ver Psicosis ya, por favor. Parar, ver Psicosis y terminamos. Pero que te lo explica. Y claro, y que dices, hostia, no, era necesario para la trama. Claro, en ese momento era muy necesario porque la gente no sabría qué habría pasado, claro, tenía que entenderlo. ese tipo de psicología había que explicarla. Y en lo que me encanta en Pearl es que al final el personaje Mia Goth, hay un momento como ella, hay un momento que está muy loca, está de psiquiátrico, y hay un momento al final en que ella misma es como que tiene un momento de lucidez y explica todo lo que a una amiga, por qué hace lo que hace, por qué mata como mata, y hay un momento, es que no solo de explicación, hay un momento de empatía con ella, y es increíble. Y en esa interpretación también, junto con lo que dices al final, los créditos, la sonrisa esa mantenida, que es una sonrisa de postureo, que es súper agobiante, me encanta. Pero la explicación esa es como que sí que está integrada dentro de Pearl, ¿sabes? No sé, Sí. Está integrada y además hace muchísimo homenaje a la trilogía, hace mucho homenaje a las películas de los 70. A las películas de terror de los 70, porque tanto el giallo como el slasher, todas se cimentaron en aquella época. Y bueno, es que no solo para el cine de terror, para otros géneros, eso fue una época muy importante, los 70, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro capítulo. Y los 70, como ya hemos comentado, tuvieron la irrupción del giallo. Ya había cine giallo en los 60, pero en los 70 y los 80 sobre todo fue su época. Que, como bien sabéis, cine giallo, Mario Bava y Dario Argento, pop, colores, claro, sangre, bromas, escenas cotidianas y de repente ¡pum!, te destripan. Y títulos maravillosos y grotescos. Solo por curiosidad, recomiendo a la gente que nos está viendo que se meta lista de películas de cine giallo y que vea los títulos, porque son ostras, maravillosos. Son los mejores títulos. Son los mejores títulos de cine que hay, son maravillosos. Son maravillosos. La abeja de las 3 plumas, todos. El zorro de las 9 colas. Sí. A mí ya lo dije en el anterior, el pájaro de las plumas de cristal. Más que la primera película de cine giallo. Sí. Bueno, no sé, es la primera de Dario Argento. Eso es, la primera cimentada dentro de esta nueva ola de... Claro, antes es como que se está construyendo, porque es que
siempre tenemos una discusión, bueno, pero no solo Dani y yo, no es discusión de que él piense una cosa y otra, pero con otro amigo nuestro, con Marco, saludos Marco, que, Hola Marco, ¿qué tal? que es guialo y que es slasher. Todos los slashers son guialo, pero no todos los guialos son slasher, o es al revés. Es muy raro porque el guialo es anterior, pero parece que el slasher lo engloba. Entonces es una discusión, porque 8 semanas para asesino, 8 mujeres para asesino, perdona, que me estaba yendo. Es una película que puedes decir que es guialo porque es Mario Bava, que es italiano, pero dices que también es un slasher, porque es un tío que va matando una Yo mujer tras creo, otra, ¿sabes? yo diría que la mayoría de los guialos son slasher, pero los slasher no son guialo. Sí, O puede sea, ser. Scream no es un guialo. Es verdad, es verdad. Sé lo que hiciste el último verano, no es un guialo. Y Feliz Día de tu Muerte no es un guialo, no son guialo. Pero No tiene cosas de guialo. Sí, tiene cosas de guialo, pero no es todo. Ya, que No es sortera, no es pop, no es la sangre, no es brillante. Sí, no, y la Y música, tiene por colores, ejemplo. sí, la música electro. Sí, los sintetizadores y tal. Claro, O sea, exactamente. Y por supuesto, una cosa que estaba deseando nombrarla, en los 70 aparecieron todas esas grandes películas del cine de terror que ahora recordamos, Mm. como La Profecía, como La Matanza de Texas o como El Exorcista. Probablemente la mejor película de terror jamás hecha. Si no es la mejor, desde luego es la que más miedo da. Yo esa película, o sea, es de las pocas. Mira que no tengo pudor a nada, bueno, ya no hablo del gore y tal. Pero es de las pocas pelis que me cuesta ver solo de noche. Esa y, bueno, y es WhatsApp, no sé por qué. Aunque no sea de terror, eso. Yo sí que la veo solo la del Exorcista, pero tengo que decir que es una de esas pocas películas, probablemente la única película de terror que he visto más de 3 veces, porque la habré visto como 40 o 50, porque es una maravillosa obra. Aparte de terror, Sí, no, sí. es una obra maestra del cine. El montaje, la presentación de los personajes, cómo se va decantando la historia. Todo. Y muy, muy del nuevo cine americano, de Sí, que aunque haya elementos sobrenaturales, la historia principal es muy realista. Muy realista me refiero a muy cercana al espectador. Es sí. un... De Todos Friedkin, los... empatías con todos claro, los personajes. era de Friedkin, claro, la anterior película que hizo, además que fue justo del año anterior, fue French Connection, que se ve ese montaje vibrante, ese montaje rápido y sobre todo se ve la cercanía con el espectador. ¿Sabes? Que como que ya no son historias que no puedes hacer las tuyas. Ya empiezas a ver personajes que se parecen a ti o personajes que ves en la calle. Claro, en El Exorcista es más complicado, pero una cosa que me gusta del Exorcista es que intenta darle realismo a la mentira. Al cine no le busquéis realismo, No. ¿eh? No tiene El cine quiere sacar la verdad, no. El cine quiere que analices la verdad, no que lo que veas sea la verdad, Exactamente. ¿vale? Y una cosa que me encanta del Exorcista, que por eso creo que es la mejor película de terror, es que dentro de la película hay un montón de gente. Hay científicos, hay psicólogos, hay curas, intentando primero sacar la idea de que cómo va a ser un exorcista. Eso es mentira. Claro. ¿Cómo se le va a meter a una niña un demonio? Pero es que hasta el cura, ¿sabes? Que eso es una cosa que el psicólogo, los médicos, y aparte que... Sí, porque se- tenemos también dos tipos de curas también, ¿sabes? Son... Sí, por supuesto, pero justo el cura protagonista Sí. es cura y psicólogo. El padre Carras es un personaje a mí que me parece Sí. súper completo. Porque, claro, a mí a veces hay escenas de la película que me dan más terror que el... Que, bueno, evidentemente la escena que más miedo da es todo el exorcismo final, pero... Cuando está el padre Carras oyendo la cinta y suena el teléfono. Y cuando va a visitar a su madre, por ejemplo, también Sí. al tanatorio, a mí eso me crea ahí... Sí, un desasosiego. Sí. Y además que es eso, que muy cercano, que parece que te pueda pasar a ti. Mm. Y eso que estábamos diciendo, que el padre Carras es psicólogo, además psicólogo de la Universidad de Harvard, que su trabajo dentro de la curia es a los jóvenes que tienen, a los curas, a los novicios que tienen falta de fe, que tienen un problema, una crisis de fe, pues él va a hablar con ellos si necesitan, a lo mejor su problema es que no tienen que ser religiosos, eso sí, pero me gusta porque al final el personaje, el protagonista de la película, siendo cura, duda, ¿vale? Sí. Y claro, aunque tú ya estás viendo todo el rato que puede ser perfectamente que se le haya metido un demonio, en ningún momento le hacen 1.000.000 de pruebas a los médicos, que eso también le da un poquito más de terror. Ujú. Ver a la Mola niña, mucho, sí. ver a la niña sometida a otros terrores, como que le perforen como que le perforen el cerebro, como que puede ser una especie de metonimia entre el demonio le está haciendo sufrimiento y está Sí, consiguiendo hay los capas humanos- que tú puedes y buscar. el humano y el demonio no solo le está haciendo sufrir, sino que ha hecho que otros humanos le estén haciendo sufrir porque no se dan cuenta que él es el demonio. Exactamente. Y eso es súper bonito. Sí. Y bueno, por supuesto, los últimos 20 minutos de película son de 10. No. Son de 10 el exorcista. El Increíble, pero cómo exorcismo. está hecho a nivel de montaje, de plano de interpretaciones.
Todo se va elevando y... Max von Sydow, que ya era mayor en en el 73. Luego Y se murió el año pasado. Y luego sale La venganza de los Sith, ¿no? ¿Dónde sale? ¿En qué En Minority Report, En por Minority ejemplo. Report, por ejemplo. Sí. Es impresionante, tío. Eso. Sí, lo que pasa que es verdad que se nota que en El Exorcista llevaba envejecido, maquillaje. está envejecido. Llevaba maquillaje, pero Claro. ya como que tenemos el arquetipo de su imagen de siendo anciano, porque como toda la vida ha sido como anciano. Es que Max von Sydow, porque además es actor fetiche de Bergman, uno de los Sí. mejores directores de la historia, y ya salía en una de sus mejores películas, El Séptimo Sello. Sí, Ah, bueno, y en muchas más en películas. Frescos Salvajes también sale. Salvajes. En Como en un espejo. Mm. Peliculote. Bueno, también, ostras, ahí hay terror, que a veces no hablamos y... Sí. La hora del lobo es terror auténtico. Bergman el terror, sí, pero el silencio también puede ser terror. Sí, pero eso tenemos que dedicar eso a películas que parecen de un género, pero que no lo son. Que no son. Sí, es que Bergman es un capítulo en sí mismo. Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que podríamos decir que El Exorcista, como Alien o Blade Runner después de ellas, todas las películas de ciencia ficción tienen algo de ellas. Yo creo que también le pasa al Exorcista. El Exorcista tiene un puntito que está presente en todas las películas, como que fue la película que le dio una realidad no quiero decir realidad dentro de la película, sino No, un que- realismo al terror, sí, Sí, yo sé lo que dices. pero como que la gente, como que de repente, El Exorcista creo que hizo que el género ya no fuera de serie B. Sigue sin ser el drama, sigue sin ser la Claro. comedia, pero creo que la elevó a unos estándares más altos. Y eso me parece muy bonito, sobre todo porque luego El Exorcista influyó a grandes directores, como uno, que vamos a nombrar ahora, que triunfó muchísimo en los 80. Después de todas estas, claro, él bebió mucho de todas estas películas slasher que hemos dicho, y de sobre todo El Exorcista, y apareció John Carpenter Claro. y sus obras maestras de los años 80. Sí. En los años 80 podríamos decir que en los 70, el 30 fue el boom del cine de terror, en los 70 se cimentaron las grandes obras de terror que han llegado hasta la actualidad. Digamos que en los 80 hubo una especie de parón. No parón, porque se sigue haciendo cine de terror, por supuesto, tenemos grandes obras como El Resplandor. Resplandor, Poltergeist, pero el número de películas de terror no era tan elevado. Nathan Levin. Se bajó un poco el número de producciones de terror, que después se remontaron en los 90, siendo la década que más películas de terror se han hecho. De hecho, podríamos decir, sin ánimo de ofendernos, que los últimos 20 años puede que sean los años que más películas de terror se han hecho. Porque es un género que está muy de moda, y cada vez que miras la cartelera hay 3 o 4 películas de terror. Sí. Y gracias a Dios ahora mismo, porque en 2000 a 2010 hubo mucho cine de terror, pero casi todo eran remakes o spin-offs o Sí, recuelas y tal. hay un Ahora montón. creo que estamos en una época en la que se está recuperando el cine de terror, además cimentado en el antiguo, pero sin copiarlo, ¿sabes? Como hemos dicho, la trilogía de Exactamente. X. Sí, como Jordan Peele o Ari Aster. Vale. Los dos hacen eso, se cimientan de su cine del cine clásico, pero es un cine totalmente nuevo. Totalmente. Y es como que otra vez le están dando como que el cine está volviendo, como que el cine de terror está volviendo por otro camino al que se le puede volver a explotar. Y la verdad es que es muy Totalmente, bonito. es muy bonito. Mm. Yo creo que lo que pasaba precisamente al Exorcista también, que es otro punto de inflexión, como tú has dicho, es eso. Es lo que le pasa a muchas otras obras del nuevo cine americano, que es consiguiendo eso, un realismo. Porque claro, la gente dirá, pero ¿cómo va el realismo en una película, no solo de terror, sino una película de terror sobrenatural? Claro, el realismo está que los personajes son muy cercanos a nosotros. Exactamente. Entonces, creo que... Son gente que te podrías encontrar por la calle y te creerías que son tus vecinos. Totalmente. Creo que ese realismo o esa forma de hacer la película y conectar tanto con la gente hace que el nuevo cine americano, que empezaba al principio con películas de bajo presupuesto, de repente pega una petada y entonces ahora sí que tenemos grandes películas de terror porque sabe que la gente ya puede conectar con eso, pero pasó con muchas películas del nuevo cine americano que empezaron en otros géneros, que empezaron a ser muy pequeñitas y de repente despierta, hombre, el epítome es La Guerra de las Galaxias, evidentemente, que es del 77 y de repente pasa a ser blockbuster, ¿sabes? Algo que empezó a ser como casi de serie B, ¿sabes? Y ya, bueno, sí, pues en los 70 también, bueno, tenemos Tiburón, que ahora se cumple el 50 aniversario. Sí, no vamos a volver a hablar de ella, no os Sí, asustéis. porque Ya hablamos de redundamos mucho en la blockbusters, es primera. verdad. Pero sí, justo está en el cine por el 75 aniversario. Claro. Sí. Y todas estas películas, como estaba diciendo, influyeron mucho a John Carpenter, Ah, claro, en La Cosa, uno de los maestros del cine de terror que sobre todo se hizo muy popular y cimentó su fama en la época de los 80, con películas como Christine, La Cosa... siempre se me olvida el título de esta película, la película que sale Alice Cooper. Vinieron de... Ah, no. Vinieron dentro de esa mola, pero no es vinieron dentro de... Tú quieres decir están vivos.
Ah, no están esa película de que las se ponen- gafas, sí, sí. es una película La en la más que... friki del... Sí, es una película muy friki porque parece como de serie Z, de machotes pegándose puñetazos a cámara lenta, pero la historia de la película es que hay extraterrestres entre nosotros que no nos damos cuenta y un hombre con unas gafas los ve. Y es maravilloso porque hay un cartel de Coca-Cola, el tío se pone las gafas, desaparece el cartel de Coca-Cola y pone obedece. El principio de la conspiración reptiliana, chicos. Exactamente. El principio de la conspiración reptiliana es esa película. Están vivos, de John Carpenter. Come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Y bueno, me gusta mucho el cine de John Carpenter, sobre todo porque es que tiene una especie de... el propio grano es un cine muy personal, muy, muy de él. Es un grano típico de los 80, pero también le da una oscuridad como queriendo llevarnos a el cine de terror clásico que ya conocemos, pero aportando nuevas historias que no habíamos visto. Sí, el riesgo también que corre a Exactamente. veces se mete en terrenos muy frikis. Exactamente. Dice, yo me lanzo al vacío y si a la gente le gusta bien. Claro, Si no, no. eso es lo como que muy quería decir. aventura. Terrores muy frikis, porque Christine es un coche que mata gente, Claro, tío. Sí, ¿vale? sí, sí. Y así de primera es decir, un coche que mata gente, pero luego vas viendo las tramas que te hace, cómo se van presentando las escenas y las movidas que van sucediendo y te lo llegas a creer. Te lo llegas a creer, lo hace, como estábamos diciendo, lo hace realista. Lo hace realista la cosa, bueno. Bueno, la Ya. cosa es que es bueno, también está muy influenciada por Howard Hawks, Por Howard Hawks. o sea, por Río Bravo. El enigma de otro mundo, que ya es una versión anterior de la cosa. Es verdad. Lo que pasa es que esta película es, digamos, es uno de esos casos que es mejor que la primera versión, pero sobre todo porque representa mucho una época y también puede... Ahí dudaríamos, porque es que el enigma de otro mundo ahí me... O sea, no sé si me gusta más la cosa o el enigma de otro mundo. Ah. Vale, la cosa probablemente cinematográficamente esté mejor concebida y mejor Y estructurada. yo creo que la cosa, la de John Carpenter, es una de las películas de terror que más gusta y que más Sí, sí, ha totalmente. influenciado, sobre todo por los efectos especiales prácticos, que ya los conocíamos, pero aquí hay hay monstruos repugnantes Sí, sí, no. y deformes. Probablemente están de las Y- escenas mejores de... Sí, y la verdad es que la inventiva que tuvieron los creadores de efectos especiales y el propio John Carpenter para hacer a la criatura. Y es que es muy desasosegante. Ya, más ahí fuera de la historia, es una criatura horripilante. No es como Drácula que lo ves y te da miedo. Y no te da miedo. Tiene que seducirte, tienes que verlo matando. Esta criatura desde el principio da miedo y es espantosa. Y es como la típica criatura del material de las pesadillas. Mm. ¿Sabes? Como si solo pudieras verlo en una pesadilla. Como si no fuera verlos en el cine. No, y la cosa tiene muchas cosas muy chulas también. Está lo de... Bueno, aparte de lo que hemos dicho, los efectos prácticos, vamos a ver los tentáculos y tal, está súper bien hecho, o sea, queda... Te parece real. Lo que me gusta también es La no tensión. saber quién está... Claro. Quién la está contagiado, digamos. Exactamente. Eso está guapísimo, porque eso crea una psicología dentro de la peli que, bueno, que también recogería mucho... Bueno, no recogería, que también tiene mucho Alien, ¿sabes? Sí, sí. A quién ha infectado el Alien, ¿sabes? No sé. Porque la criatura es espantosa, Mm. pero mimetiza a las personas y se convierte en ellas. Y además las personas, que es lo más bonito, siguen comportándose como ellas. O sea, no solo mimetiza su cuerpo, mimetiza su cerebro, sus pensamientos, su forma de hablar. Entonces es más difícil dar con ella. Pues una Y locura. claro, están todos encerrados en una base en el Polo Norte. Mm. Todos están, digamos, en el mismo nivel de... A ver, sale Kurt Russell, Sí. ¿vale? Pero el resto de personajes nos es difícil de medir quién sí es este, si no es este, porque Sí, sí, que no famosos, son están- estrellazas de... Exactamente, que eso muchas veces confunde y te hace entender si está este actor y este actor, ahí no Mm. ocurre. Y está muy bonito, pero sobre todo eso, por la psicología. Porque ya mezcla, que es una cosa que también hace, por cierto, que no lo hemos comentado, con las películas de zombies y La noche de los muertos vivientes. Que lo auténticamente novedoso y llamativo de ese tipo de cine es que mezcla el gore con la psicología. Totalmente. Que ya no es matar por matar, ya estás viendo ya estás viendo a malos matar a buenos, pero ya hay la muerte, la resurrección, el cómo nos comportamos entre nosotros mismos cuando estamos en un problema. Esas cosas ya empiezan se ve muy bien con La noche de los muertos vivientes y ya se quedó patente en el resto de cine que Pero vino Muerto después. Viviente también inaugura, pues eso, lo que tú dices del terror psicológico, que es un Sí. espectro muy grande que viene ahora hasta algo tan diferente como Funny Games, ¿sabes? Que no Exactamente. tiene nada que ver, ¿sabes? Sí, porque al final es terror psicológico también la cosa. Sí, sí, sí. Quiero decir, son Que la cosa es todo, porque también es criatura, que es otro subgénero que es como criaturas raras, no sé cómo decir. sí, criaturas monstruosas, pero es que monstruosas. también, Alien. también es del subgénero extraterrestres, Claro, exactamente. ¿sabes? Esto y ciencia ficción. Exactamente, ciencia ficción, extraterrestres, criaturas bizarras,
cine psicológico, cine de terror, gore. Se disfruta mucho. Es una peli de estas que dices, cuando se acaba, dices, hostia, ya, o sea, qué rápido ha pasado todo, ¿no? O sea, no. Desde el principio. Sí, es una película. El perro, la escena del perro también. Sí, brutal. es una película que se pasa ligerísimo, como todas sus películas. No tiene películas muy largas. No, en general no. No tiene. Hay una que a mí me encanta, que la volví a revisar hace poco, que también es que es muy friki, de repente, que es En la boca del miedo. Muy friki, muy rara. El tío con la bici ahí, con la cartita, Muy que no deja de pasar y que muy no deja de pasar. literatura. Es muy meta todo, ¿eh? Básicamente va de un tío que escribe unas novelas y parece que la gente se va enganchando a esas novelas y para conseguirlas ya se vuelve loca y empieza a matar y a hacer cosas. Pero es que hay un momento ya en que la película se pliega sobre sí misma y lo que él escribe se va cumpliendo en la realidad, pero no sabes si es paranoia, si es verdad. Viajan a un sitio y de repente como que la película pasa a otra dimensión y no sabes si estás realmente en el libro o esto es una conspiración que le han hecho. Es que yo creo que juega mucho con la teoría de la conspiración. Que no sabes si es una conspiración que le han hecho, si es el que se está volviendo loco. Sí. Es brutal. Y el De hecho, hay un. Creo, si no final, recuerdo que hace tiempo que no la veo, que incluso dudas si es el más allá. Porque todo el rato parece que pasa algo del más allá, pero luego a lo mejor no es el más allá y es que le están haciendo de una te trampa. planteas todo, te planteas Sí. realmente si el tío está loco de verdad o le están haciendo que sea como una luz de gas para que se quede loco. Y bueno, no me explica el final, pero el final hay es que los 10 minutos finales es de un punkismo Sí, y de tío. un hallazgo y de un Sí, sí, friquismo tan bueno. Empiezan a pasar Porque cosas ahí porque aleatorias. hacen una peli sobre su libro. Entonces ya la película es como que tú estás viendo la peli dentro de la peli y ya se... Sí, como que estás viendo la película que han hecho, escenas de la peli que estás viendo y dices, un momento, pero si esto no era lo que le estaba pasando a él. Entonces, claro, lo hace más confuso. Y hasta el espectador Entonces, lo que estaba ¿me viendo... está pasando a mí? Claro, entonces lo que estaba viendo al principio ya era la película, de la película de la película, ¿o qué está pasando? Sí. Y bueno, no podemos avanzar a los 90 y dejar los 80 atrás sin nombrar la mejor transformación de un hombre lobo, que es un hombre lobo americano en Londres. Claro. Otro de los grandes del cine de terror, que además también hizo Poltergeist y son películas que son como... tienen una pátina un poquitito más familiar, pero también son muy aterradoras. Son más no digo desencantadas, pero sí, más familiares, lo que tú dices. Poltergeist es de miedo, pero familiar. Un hombre lobo americano en Londres es de miedo, pero la vería con mi hijo de 12 años. O de 10 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que Ya las está veo en como- esa frontera. Pues. está en esa frontera ahí, porque es que creo que le pasa un poco a los 80. En los 80 creo que fue una caída, descendió un poquito... No sé qué descendió exactamente en los 80. En general todo, para mí. Pero pero todo, sí, como que de repente, como con las movidas del Star System, como con la nueva ola, como que hubo ahí... A ver, es una época que un no me gusta, fenómeno pero que en hizo general que no las solo en el películas cine. fueran un poquito- No sé, en general no me gusta, creo que es un descenso también en música o un parón, no digo que sea un descenso. Exactamente, diferente. Hasta los cineastas y los músicos que me gustaban de antes y que siguieron en esa época, creo que ahí están sus películas más flojas y los discos más flojos de esa gente. Pero Bueno, depende, porque también está ET. Pero por eso que no, hombre, que no es evidentemente. que le pase a Y está todos, Blade pero sí Runner, que es ¿no? verdad que como que... Están los Indiana Jones y está, yo qué sé. Sí, como que el número de obras maestras cinematográficas en los 80 es menor que en otras décadas. Es extraño. Sí, es menor. Sí. Y lo que estábamos hablando de un hombre lobo americano en Londres, bueno, son dos amigos estadounidenses que se van a pasearse por Irlanda al monte, dos mochileros, son atacados por un hombre lobo. Y la película está muy bien porque tiene ese punto de comedia de jóvenes gastándose chorradas, chicas sexys, etcétera, etcétera, y a la vez es espantosa porque yo para mí es el mejor hombre lobo que hay en la historia del cine. Primero porque tiene una transformación muy real y es sin efectos digitales. Y eso la verdad es que es muy impresionante ver cómo las manos de repente se les tira y quedan los brazos como No, de la verdad repente... es que la vi fue contigo. La boca se le sale, la boca se le desencaja y le sale el morro y todo eso es con efectos artesanos, no son efectos digitales. Y es increíble cómo se les tira el cuerpo y de repente le sale el pelo y de repente les tira las patas. Y bueno, cuando se transforma en hombre lobo, pierde totalmente la noción humana y a matar. Además es un lobo muy monstruoso, se le ve poco, pero cuando lo ves te das cuenta que no es un lobo, que no es solo un lobo, es un lobo monstruizado, con unos músculos que te cagas, con una boca ahí muy deforme que se va comiendo toda la peña. Y mira, no sé, es una de las películas que había dudado para decir las tres finales y meterla en la lista. Pero eso ya lo veremos después, Sí, bueno, y no sé, ¿por dónde vamos? Que claro, ya no sé. Estamos en los 80, Bueno, claro, los 80, grandes slashers, La pesadilla en Elm Street también. exactamente. Esas películas que cuando vas de pequeños, la premisa es
que no te puedes ir a dormir, Exactamente. ¿sabes? Porque si te claro. duermes, Freddy Krueger te mata, ¿sabes? Sí, O sea, y eso mola, da bastante miedo en la idea de que en tus sueños está el asesino. es verdad que ha envejecido un poco rara, porque la vi hace poco, pero es verdad que ya solo la premisa es tan fuerte Mm. que la película funciona como un tiro. Y Y además luego- tiene una saga muy, muy curiosa porque es una Sí, serie sí, entre sí. terror, es una saga entre terror y cómica. Y la verdad es que con esto, como con el cine de terror, se puede experimentar. Está la 3, que es la de los guerreros de los sueños, Mm. que los propios chavales Aprenden como aprenden a técnicas. luchar técnicas dentro de él y mola porque ya lo ves a Freddy Krueger matándolos, pero ellos ahí, no puedes conmigo, va. Yo Y le- disfruto con todas las secuelas de Pesadilla en Elm Street desde la primera a por lo menos la 7, que es donde me quedé, no sé si hay más, que es la nueva Pesadilla de Wes Craven, que vuelve a dirigir la Wes Sí, Craven. bueno, claro, Freddy contra Jason y hay alguna por ahí nueva, pero sí, sí. Pero yo de las 7 todas me Sí, río. que de esas películas hay Halloween, La Matanza de Texas, hay 200, 200. Una cosa que no hemos dicho es que, claro, que Wes Craven es el director de Pesadilla en Elm Street, ya hemos hablado de John Carpenter, se llaman las 3 Cs del cine de terror de los 80, que luego muchos luego continuaron en los 90. Sí, sobre todo porque hizo Está luego Scream. Carpenter, está Craven y está Cronenberg, del que no hemos hablado, y que tiene también películas de terror. De hecho, como director yo te diría que es el mejor de los tres, para mí, en mi opinión. Y es el terror más diferente de los tres. Sí, el mal folk, probablemente es el que, si uno inventa, patenta el folk horror. O No, el folk horror no. el folk- el body horror. el body horror. El body horror. Bueno, lo que él llamaba la nueva carne. ¿sabes? Exactamente. Ahí tienes películas, ahí sí que es un nivel de friquismo, Crash pero que diría que más serio que incluso el de Carpenter. El Carpenter es como que y da Videodrome. la sensación de que no se toma tan en serio a sí mismo, que hace un subproducto y es consciente. Lo de Cronenberg es otra historia. Cronenberg se toma muy en serio. Cronenberg se toma muy, muy en En serio. serio, y siendo muy friki también. Sí, siendo muy friki, pero no quiere ser cómico, por ejemplo. Exactamente. Eso saben sus películas. No hay, a pesar de que son historias muy extrañas y extravagantes, no hay ni un atisbo de broma. Porque se toma muy en serio a sí mismo y lo que quiere hacer. aunque sean Todos hablan de películas Crash, que ya de por sí es muy bizarro. O sea, la sinopsis de Crash es gente. Crash hablamos no de la película de 2005, que mucha gente la confunde, no hablamos de ese bodrio. ¿Quién ha dicho bodrio? No, no lo he ¿Bodrio? ¿Bodrio? ¿Oscar a la mejor película? ¿Qué? Buf. ¿Qué? Paréntesis, no pasó nada. Una mierda. La es, una Crash que película, importa. es una película antirracista, racista. Sí, totalmente. ¿Cómo pudo ganar? Eso lo dejamos para otro capítulo, pero ¿cómo pudo ganar una película tan sumamente racista? Una película, que no, que es muy antirracista, pero ¿qué dices? ¿Pero qué no lo estáis viendo la misma película? Crash que está vosotros? lleno de estereotipos y En de. fin. En fin. Estamos hablando de la Crash de los 80. Crash, pero- la única que sirve y la única que ha existido en la historia del cine. Es una película de Cronenberg sí, del 85, 86 era, creo. Y cuya sinopsis es gente que se pone cachonda teniendo sexo dentro de un coche mientras tiene accidentes. O sea, esa O sea, es la no premisa. mientras conducen, No, ¿me entiendes? teniendo, o sea, estar folleteando mientras que tienen el accidente de coche. Es una locura. Es una locura, es una Y- locura. Y, pero no los es- personajes son súper bizarros. El personaje que va del Arquette, que va con todo el cuerpo reventado, Sí, sí, sí. con las piernas de metal, y aún así se potencia ya sexualmente, que es muy creepy verla destrozada y herida y a la vez que quiere que te acuestes con ella. Ella sí se ve la Gianni, ¿no? No, es una Arquette, Ah, vale, es una Arquette. No sabemos si es Patricia o es. exactamente. Siempre nos pasa. Isabella Gianni. Creo que es Patricia Arquette, sí. Isabella Gianni, la película de terror cumbre que protagoniza. La posesión. Es La Posesión. Uf, es que tiene una de las escenas de terror más viscerales y más famosas de la historia el del mejor cine. embarazo, el parto más bonito del El mundo. parto más alegre del mundo. Es que, oye, ¿qué pasa cuando para al hijo de Satanás? Pues mira, vídatelo en esta película y agarra. Claro, ya que la semilla del diablo no lo pudiste ver, vamos a verlo aquí. Exactamente. Bueno, y antes de pasar página con Cronenberg, solo quería mencionar que es que tiene tantas, porque hace nada dirigió esta película que no sé si ganó la Palma de Oro, pero estuvo en Cannes y lo reventó también. ¿Cómo se llama? La de los. Sí, la de las nuevas obras de arte que la gente se tortura en público. Exactamente, que es como una especie de futuro Ay, distópico. ¿cómo se llama esa raro. película? Sí, la he visto. Sí, sí, coño. Bueno, sabemos de qué película estamos hablando. Sí, bueno, en fin, la última película, la penúltima película. Sí, de porque ahora acaba de entrenar otra. Sí. Y no, pero la que yo flipo siempre, no es mi favorita, pero desde luego es la que más disfruto y la que no termino nunca de que no entender para mal, sino para bien, como no puedes acabar de entender Vértigo, en ese sentido de que nunca se me acaba, es Videodrome. Yo Videodrome amo esa película, o sea, pero tanto por los efectos prácticos que ya hablamos, como un tío que le sale una cinta VHS del ombligo, ¿sabes? Sí, y por lo moderno de la historia, que al final Joder, te está ¿de qué diciendo estamos hablando? lo que ahora nos están diciendo. Que los vídeos, que la tecnología, la imagen exactamente, se está nos pasa- pudriendo ya, sí, tío. nos pudre por el cerebro. Y es una película de los 80, ya Claro, estaba solo la tele.
y el cine. Y ya nos está diciendo que las tecnologías con la imagen nos está pudriendo el cerebro y a través de ellas nos manipulan para sacar de nosotros los que quieren. Muy heavy. Que La todo dice, metáfora de que que... ahora está pasando peor y Mira, muchísimo no lo había más visto grave. así, claro, es una metáfora clarísima de... Claro. Sí. Pues no lo había analizado así, tío, pero sí, claro. O sea, sí había entendido eso, pero no de una forma tan... ¿Cómo has explicado? Tan... Sí, Claro, exactamente, va de eso, de que lo utilizan para manipularnos y Videodramas. se han seguido haciéndolo y no paran y cada vez va peor. Y luego tienes más películas, La Mosca, tal... Joder, es que claro, te puedes hablar de terror. Y antes hemos mencionado a Polanski, perdona por cambiar, que hemos mencionado a Samir el Diablo, que son unos Sí, y además que sepas que conforme lo has dicho he pensado lo mismo porque una de las 3 películas que voy a decir al final Claro. es de Polanski. No nos podemos dejar La trilogía del del apartamento Que la Semilla del Diablo de los es 70. La trilogía o sea, Tenemos un momento para atrás. La Semilla del Diablo es la hostia. A mí me encanta, ¿eh? Me encanta cómo hace Mia Farrow. Probablemente es de los mejores papeles que ha hecho nunca. Casabez también está muy bien. Pero es que, de verdad, siempre digo que a mí me gustan más las otras 2 de la trilogía de los apartamentos. A mí es que una de las 3 es una de mis 3 películas favoritas de terror después de Psicosis. Repulsión. Que no, para ti. No. Ah. Repulsión, el inquilino. Es para que la gente inquilino, sepa. el quimérico inquilino me parece un desasosiego, a veces inentendible, que me vuela el cerebro. Que me vuela el cerebro, sobre todo la primera vez que la vi no entendí nada. Pero me llamó mucho la atención y dije, esto tengo que volver a verlo, porque además es una película muy, muy esotérica, muy como mística. Pasan cosas que tienen que ver con las religiones y con otras fuerzas que no acabamos de medir, que no son monstruos, que no son fantasmas. No sabes exactamente de qué está No todo el sabes rato, exactamente qué está pasando todo el rato, pero pasa algo. Las tres películas de Roman Polanski, su trilogía de terror, trilogía del apartamento, Sí. tienen en común que los 3 protagonistas, la mayoría de la película, están encerrados en su casa. Pues Porque casa, es claustrofóbica. Son Exactamente. claustrofóbicas. Y en este caso el quimérico inquilino tiene problemas con sus vecinos, que son muy extraños. Pero es eso, que son muy extraños, pero no acabas de saber por qué hasta que pasan al final esas escenas que nos Sí, recuerdan. pero es que también habla de transexualismo, Sí, es que habla de tantas cosas. Sí, sí. Hay una escena muy sosegante que es... ¿Quieren que me convierta en Simon Schultz? Claro, y el principio y el final además es como que es redondo, que en realidad no sería redondo, sería como una espiral, porque no puede terminar igual que empieza. Bueno, Pero la película empieza. verla. Sí, no puede, pero sí. claro. La película termina igual que empieza. El personaje. Pero no tiene sentido a nivel como si el racional, personaje, ¿sabes? sí, claro. El personaje ha cambiado de personaje. Sí, ¿Qué es lo que ocurre? Ya no es el mismo personaje, es otro, y termina la película. adelante. Y hay una escena también ahí que me encanta, que es que él está escuchando como que... No, si está sintiendo que alguien le mira desde... Porque vive en un piso en el que creo que es un baño, una Un sede baño compartido. compartido. Entonces, él justamente, su casa. desde su casa justamente está enfrente. Entonces ve que alguien le espía. Entonces, de repente, él como que va al baño, poco a poco tal, va investigando a ver si ven quién le está espiando. Y de repente, cuando mira por la ventana, él es el que se está espiando a sí mismo. Y eso Sí, es una sí. puta locura, tío. Es una puta locura, es que toda la película va así. Y luego Es una repulsión, anda. Mira, me ha recordado un poquito al Cabo del Terror, o sea, la boca de la boca del miedo. A lo mejor se la vio Ah, sí, John puede Carpenter ser. y dijo, oye, pues voy a sacarle buenas ideas de aquí. Sí. Sí. Es que todo lo que tiene que ver dentro de terror creo que es el género que más ha explotado, el metacine y Sí. más que el metacine, la metarealidad, las realidades dentro de realidades, la autoconsciencia, digamos. Sí, exactamente. Mm. Y bueno, la tercera película del apartamento, que es después del quimérico inquilino y La semilla del diablo, es Repulsión. Repulsión es brutal. Una película que aparte de terror me parece muy educativa. Me parece que es una película que debería ponerse en los colegios. Porque, bueno, es de una chica muy guapa, muy sexy, Catherine Deneuve con 21 años, ¿vale? Exactamente. No hay que Un más. pibón impresionante. Pues la película va de que ella se vuelve loca de no soportar Que que le- todos los hombres le lo dejan- toquen. que todos los hombres la miren, La mire, la la cosen. silben, la persigan, la cortejen, estén todo el rato invitándola a citas, pues eso a ella le desorienta y la vuelve loca y acaba encerrándose en su casa en uno de los mejores que ataques de locura de la historia. Tiene uno de mis secuencias favoritas, yo creo, de la historia del terror, que es ella en el apartamento, cuando le están los brazos saliendo de las paredes y ella, ¿sabes? Y le van los brazos liando. Es tan poderosa, es tan potente esa imagen, Sí. esa escena, tío. Y otra vez una película muy moderna, otra película de los 70 que podíamos traerla ahora y ponerle que sea Sí, que el mensaje sea de ahora. es como brutal. película, porque son cosas que están totalmente presentes ahora. Sí, no Eso sé es si la además pondría en los coles, parece la muy pondría, pero moderno. sería terapia de shock. Me parece porque muy moderno es que Polanski. fuerte, ¿eh? Me parece muy moderno que Polanski hiciera una película en la que una chica tenía problemas por ser guapa. ¿Sabes? Como que encima, como que sigue existiendo. Lo que pasa que cuanto más atrás nos vamos, como que se daban menos cuenta. Sí. Como que si es guapa y está buena y está tal, porque tiene que pasarlo mal. Pues lo está pasando mal porque la estáis acosando. Totalmente. Porque además es eso, es que es de acoso y derribo. No es una chica simplemente hermosa. Es que sale y todos los hombres que pasan se giran, le silban, le sonríen. Claro, ya llega un momento que le da miedo porque, claro,
Es una cosa que muchos hombres lo toman como algo baladí, pero las mujeres sí que se paran a pensarlo. Es que tantos tíos mirándome, siguiéndome, algo y uno me puede dar un golpe y violarme. ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Si me persiguen por la calle diciéndome guapa y silbándome, ¿por qué tiene que ser con buenas intenciones? A lo mejor son con malas intenciones. Y sacar una película sobre este tema en los 70 me parece Sí, no sé, pelotazo. Finales de los 60 o principios de los 70. Principios de los 70, sí. Porque, pero sí, no, la Señora del Diablo es del 68. Sí. Y, Y es la primera. Repulsión es posterior. Sí, ¿lo comprobamos en el móvil? No sé, lo que quiera, no. No, la Semilla del Diablo, Repulsión y el Quimérico. Vale, sí, claro. Es por la tontería, se me había ido, porque como Si es estamos, blanco y negro, si estamos equivocados, corregidnos en los comentarios. Pues estaremos equivocados en 1000 cosas y en 1000 fechas, ¿no? Sí, es en blanco y negro, pero yo creo que es de después. Pero de todos modos, eso lo tenemos que comprobar. Vale, sí. Perdonad por haber vuelto a los 70, porque se nos había olvidado Polanski, teníamos que nombrarlo. Bueno, antes pues hemos hablado de la autoconsciencia y te importa que hablamos de la película que es una de mis películas favoritas de terror, que es la más autoconsciente y es para siempre, he dicho, la película más infravalorada de la historia del cine, que es Scream, Vigila quien llama. Las reglas deben cumplirse para poder sobrevivir con éxito en una buena película de terror. Por ejemplo, número 1, no practicar el sexo. No. Un gran no. Con Scream Vigila quien llama, vamos a entrar a la época de los 90, que en los 90 podríamos decir que es no quiero decir el boom, porque como ya sabéis, en los 30 los 30 se hizo popular, en los 70 se cimentaron las películas como ahora las conocemos, y podemos decir que los 90 fueron las más fabulosas para ese tipo de cine. Salieron muchísimas películas de terror, aumentó mucho su calidad y mucho la cantidad, y sobre todo a partir de 1994-95 se disparó. La y todos los calidad, igual no tanto, la cantidad sí. Muchas veces lo que pasa con Scream es que se mete en un saco de un montón de películas que realmente son bastante malas, como son leyendas urbanas, lo que hiciste el último verano, que pueden ser entretenidas, pero más allá, no sé, es que y probablemente las secuelas de Scream también no haya ninguna que sea, es que es incomparable a la primera, pero es que la primera tiene tantos elementos que le hacen tan guay. La primera secuencia de terror de Scream para mí es de los mejores arranques de la historia del cine. de los mejores arranques exactamente, no voy a decir de la historia del terror, es de la historia del cine. Es brutal cómo está concebido, cómo está el ritmo llevado, cómo el suspense, todo. No sé, es que la primera siempre me ha parecido que la gente la juzga mucho porque igual tiene en mente otras películas parecidas o sus secuelas. Claro, porque hay son adolescentes, porque solo es un chico disfrazado apuñalándose, pero eso es lo que has dicho, la gente pues las mete en el mismo saco, porque están en el mismo saco, en cierto modo. Que sé lo que dices el último verano, que la nombramos mucho porque se estrenaron a la vez y digamos que son amiguitas. Pero es cierto que en esta hay un nivel de cutrez, no cutrez, que está muy bien, pero eso me pasa cuando lo comparo con otras películas de terror. Como que cuando veo Leyenda Urbana, por ejemplo, se prestaron más atención en la casquería de jóvenes, pero en Scream me da la sensación que quería que te fijaras más en el conjunto de todo, en cómo se comportan los personajes entre ellos, no en sí en la muerte, ¿vale? Sino en cómo estaba narrada, en los personajes, en el novio que no se sabe si es el malo o el bueno. Todo eso me parece que hace la película súper interesante, pero sobre todo cómo está hecha. La música que utiliza, Sí, los silencios, el disfraz del asesino. No saber quién es el asesino porque va con un disfraz que se puede comprar en los chinos de cualquier esquina. Exactamente. Eso también. Es que mola mucho y creo que nadie descubre a la primera quién es el asesino de Scream. Y de hecho, cuando ves Scream y la analizas bien, es una putada porque entonces ya sabes quién es el asesino siempre, pero en tesis, en tal. Porque hay una. No quiero decirlo. No lo digas. Eso si queréis, si queréis que lo hablemos, lo dedicamos a otro programa. Pero hay un par de truquitos. Para saber. Que sí o sí, en el 90% de los casos, para saber quién es el asesino, para saber quién va a llegar. Y es que lo explotan muy bien esos truquitos sí. Para despistar, para saber, para que el espectador lo elimine y no son tramposos, no son trampas. Son simplemente cosas de, pues eso, lo que ya ha empezado haciendo Psicosis. Te enseño una mano, pero te escondo la otra. Y te lo estoy diciendo todo el rato que es este, pero lo que pasa es que tú no lo estás viendo. Exactamente. Y no sé, es que, bueno, a pesar de, evidentemente, que está súper bien dirigida, también toda esa cultura pop que hay en Scream, no sé si es cultura pop lo que se llama, pero todo lo que hay, personajes tan de los 90, de su momento, que son muy frikis de... Sí, la Tatum, que le da ahí una cercanía, claro. Muy... Esta chiquita va a mi clase. Tatum lo hace sí, muy sí, bien. Sí. Sí, que es luego la que trabaja con Robert Rodríguez en Planet Terror, ¿cómo se llama? Es que confunda Rose McGowan. Con Rosario Dawson porque se llaman Rose, ¿no? Rose McGowan es esta.
que lo hace súper bien también, pero que también mola mucho ese friquismo que ellos mismos son como frikis del cine de terror de la anterior oleada de slasher. Entonces están en una casa y ponen Viernes 13, entonces analizan las películas de terror, dan claves para las películas de terror. Hay un personaje que trabaja en un videoclub. Que es Randy, que en todas las Claro. películas luego hay un trasunto de este personaje. Bueno, en la segunda también. O sea, en la segunda es el mismo. Claro, la película es la película, pero no le pasa tanto a las otras, es más la primera. Es un auténtico homenaje a todo el cine de terror. Exactamente. No solo a el miedo, a la cultura. Sí, hablan de Norman Bates en la película, hablan de Carrie, de la sangre que se utiliza en Carrie. Y lo De que, los efectos prácticos de Jamie Lee Curtis, la reina del grito. y lo que siento muy interesante de la saga también es que por eso siempre he dicho que Scary Movie no es que sea mala, que a mí la primera Scary Movie yo soy el primero que me río, pero creo que no es necesaria porque Scream 1 ya es una parodia de sí misma. Igual que lo que mola de la saga Scream es esto, igual que la segunda es una parodia de las secuelas, la tercera es una parodia de las trilogías, la cuarta es una parodia de los remakes, o sea, hasta la sexta, hasta la séptima que se va a estrenar el año que viene, porque van para el rodaje por temas, bueno, en fin. Por temas Es muy no interesante, artísticos. por temas no artísticos, sí. Y nada, y es que de todas las sagas es mi favorita por eso. O sea, sé que no es tan buena y probablemente la segunda sea la peor, pero así la disfruto un montón por esa autoconciencia que tiene la película, de jugar entre la seriedad y el no tomarse tan en serio. No Y sé. además, a partir de la 1, se vuelve meta, que esto no lo hemos comentado, porque ya a partir de la 1, de la 2 a la 7, las películas de Scream, que se llaman Puñalada, existen en el universo de la Exactamente. película. Basadas Entonces, en- no solo tienen como referencia que han visto La Matanza de Texas, Viernes 13 y todo eso, sino también tienen como referencia que existe Scream, que se han hecho las películas sobre Scream, que están las historias reales y las historias hechas en la película. Entonces confunde, esta es la actriz, esta es la persona real, y vamos a rodar una película. Y creo que es una de las cosas que hace que la saga sea más potente que el resto de sagas, porque las otras sagas, me estoy refiriendo a las sagas que vinieron a partir de los 90. Sí, de es las terror. Viernes 13, Halloween. Sí, porque las demás se parecen, me refiero a partir de los 90. Porque el resto de sagas entre sí se parecen las películas. Ah, vale. ¿Sabes? Sí. Pero estas no se parecen exactamente entre ellas porque todo el rato está intentando. Y hay una continuidad y hay un rizar el rizo que va a ser rizar el rizo, pero no para mal, sino, ¿sabes? Como que tiene sentido. Sí, sí. No es para mal, sino para enseñarte lo que hay. Sí. Cuando tienen en la penúltima, que tiene esta conversación, los sobrinos de Randy, que son negros, que le empieza a decir. Sí, la quinta. Exactamente. ¿Esto qué es? ¿Un reboot? No es un reboot, porque si fuera un reboot sería primero un no sé qué, un no sé cuánto, y las propias explicaciones que dan en la película. No de lo que de lo que está pasando dentro de la película. Y para que tú entiendas la película que estás viendo, me parece súper meta y súper Sí, original. de y hecho, la superguay. quinta puede ser que sea la mejor película de Scream después de la primera. Y en la cuarta graban con móviles y lo suben a internet. Sí, total. Encima también son muy modernas porque las películas se adaptan muy bien a lo que está pasando tiempo, en cada momento. Sí, la cuarta es el momento que he dicho entre 2000 y 2010, creo que la película es de 2008 o por ahí, habla de eso, de la explotación ya de los remakes, entonces se ríe de sí misma. Pero la quinta es eso, porque también habla de una cosa, de un cine de terror que vamos a hablar ahora, que habla del un término que a Tano creo que tampoco le gusta como a mí, que es el terror elevado. ¿Elevado de qué? ¿Elevado de qué? ¿Elevado dónde? La batalla de Texas no es elevado. Exactamente, ¿elevado Como por qué? todo. Porque está aquí. ¿O me quieres hacer creer que lo estás llamando elevado porque Nosferatu se parece a Casa Blanca? A ver, déjame a mí, concrétame esos términos. O sea, sí que entiendo. Tú y yo sabemos qué películas son el cine elevado. Sí. pero, Midsommar, Hereditary. llamarlo otra manera, o Sí. neo-psicológico, yo no sé. Pero decir que llamarlo así, es decir, que el exorcista no lo es. Claro, exactamente. ¿El exorcista no es terror elevado? ¿La profecía no es terror elevado? La parada de los monstruos. No es exactamente, para del monstruo no es terror elevado. ¿Por qué? Porque no está escrito como si fuera una poesía. Claro, exactamente. Como La Bruja, que parece una poesía. La Bruja es una buena película. Sí, Pero sí, que el terror elevado, a lo que se refieren con terror elevado es hacerlo algo más poético, Exactamente. ¿sabes? Y me parece que hay cine igual de poético y de terror en otras épocas. Como la trilogía del apartamento, joder. Sí, Es sí. poético, es elevado y es aterrador. Mm. Y decir que es elevado lo que viene después de los 90 me parece un poco fetch. Pero antes de pasar a estas películas, simplemente hacer un pequeño matiz, porque en los 90 fue la década de los slasher, la década en la que grandes sagas de la época, de que ya existían, parieron muchas partes. Se siguieron haciendo películas de Viernes 13, se siguieron haciendo películas de Halloween, se siguieron haciendo películas del Exorcista, se siguieron haciendo películas de todo. Y aparte de mencionar que hubieron muchas películas porque hicieron segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, de decenas de Ay, películas, claro, se me ha ido, ya sé que lo vamos a hablar. de decenas de películas de terror,
también tenemos los slasher y las películas adolescentes, y me gustaría nombrar que no se nos olvide que que fue la época en la que apareció El Sexto Sentido, Claro. que también está considerada como una de las... También, no solo es que esté considerada una de las mejores películas de terror que se ha hecho, sino probablemente sea la película más taquillera de terror o una de las 5 películas más junto al Exorcista y poco más. Es una película que fue un boom cinematográfico muy grande cuando se estrenó, sobre todo por la gracia de tener ese final tan sorpresivo que nadie conocía y la gente cuando iba al cine, no lo contéis, tal, para que la gente le guste más. Y claro, fue el nacimiento de Shyamalan, que es otro director que me parece que no por falta de respeto, no es como otros directores que hemos nombrado, no es como Top Hopper, no es como Polanski, ni es No, como... no, yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo Vale. contigo en esto. Sí. No es como esos directores, no hace ese tipo de obras maestras, sobre todo porque es un director más errático. Tiene una película buenísima, tiene una película mala, tiene una película buenísima, tiene una película peor. Pero dentro de ese género... Es muy empalmado para mí. Sí, muy empalmado. Dentro de ese género me parece que El Sexto Sentido, El Bosque El Bosque me encanta, y Señales. y Señales, Mm. que son creo que su trilogía de películas perfectas. Sí. Pero bueno, eso que empezar, porque ya Señales es del 2000. Pero bueno, El Sexto Sentido, que del 97 hizo que conociéramos todos a Shyamalan, Mm. y a partir de ahí nació ese cine. O sea, no nació, pero digamos que después fue más típico ver gran cantidad de películas hollywoodienses de terror Mm. con el corte de no tan espantosas, pero sí para que llegara más público. Sin ir más lejos, una que se llamaba, que era como, decían que era el plagio del Sexto Sentido, que no es verdad, porque en todo caso es el plagio de una película anterior que se llama Suspense, que está dirigida por Amenábar, pero que es una producción americana con Nicole Kidman, que es una es de Los las Otros. películas favoritas de la historia del cine de terror, que es Los Otros. Y en el o el Carnaval de las Almas también podríamos decir. Carnaval de las Almas. O sea, está directamente cogida de suspense, pero en el Carnaval de las Almas también pasa eso. Sí, sí, sí. ¿Sabes a qué me refiero cuando te digo eso? Sí, sí, pero es que tenemos muchas películas que no hemos mencionado, porque no hemos mencionado tampoco Homicidio. Sí, pero ya sabéis, esto lo decimos mucho, redundamos mucho y no estamos para adelante y para atrás, pero es porque conocemos tantas películas, sabemos de Que me tantas acabo de acordar películas de Homicidio. que no podemos nombrarlas Es una todas. película muy psicosis, muy De hecho, incluso cuando nos preparamos los podcasts y vemos los resúmenes, hay películas que tenemos que... Es que si nos ponemos a hablar de esto, Sí, sí. No pararía. no avanzamos. Claro, a ver, nos habíamos quedado en El Sexto Sentido, Los Otros, que sí, películas hollywoodenses, ¿qué tal? Bueno, en esa época también empieza James Who y todo el cine. Exactamente. El James Wan, James Wan, perdón. que ya es con el 2000, ya podemos decir que, o sea, estamos en una nueva carrera de película de terror del siglo XXI. Aquí nace lo que acaba de decir Yayo con el concepto de terror elevado. Entonces, la mayoría de películas se intentan hacer dentro de esa etiqueta de terror elevado. De películas, pues eso, son de miedo, pero son como más artísticas, odio las comillas, pero para que me entendáis, que son como más artísticas, que son como más poéticas, que no son más artísticas que otras, que El Exorcista. No. Y no estamos diciendo que no nos gusten tampoco. Y no estamos diciendo tampoco que no nos gusten, porque Midsommar, por cierto, no es de Midsommar, me he puesto esta camiseta porque me recuerda mucho a ella. Midsommar es una de mis 3 películas favoritas de terror del siglo XXI. O sea, me parece impactante, Siempre cojonuda. Midsommar y Hereditary. Sí, porque las dos siempre es de día, una película de terror que todo lo que pasa es de día, me parece increíble. brutal. Pero de día y con sonrisas y con ropa blanca, que dices, joder, ¿cómo puedo tener mal rollo con esto? Pues lo tienes, vaya si lo Y tienes. con una actriz que sostiene su personaje hasta el final. Exactamente. Sí. Claro, pues el siglo XXI podríamos decir, pues eso, que lo que pasó en los 90 ya se volvió muy loco, porque como todos sabemos en el siglo XXI, no solo en el terror, en todos los géneros. Son las sagas, las reposiciones, los reboots, es su época dorada, y está todo el cine de terror y de los restos de géneros llenos de la segunda, la tercera, la quinta, la La octava. superexplotación. La dicen, claro, el siglo XXI es la época de la superexplotación. Y claro, eso también le pasó al cine de terror, por supuesto, que sobre todo lo podemos ver, que además que creo que es el género que más 2, 3, 5, Que otra Halloween, largas. otra El Expediente Warren, otra Exorcista, porque es que también sacaron otra Exorcista nueva. El Expediente Warren es de las pocas de estas que no me gustan A mí- mucho a de mí la tampoco. relación. Pero, aunque no seamos de ese cine, porque a mí también la verdad es que me aburren un poco La Conjura y Annabelle. Tiene su valor, pero que no. Hombre, y tanto que tiene su valor, porque probablemente sea una de las corrientes de terror más importantes del siglo XXI. Sí. O sea, yo diría que son esos 3. James Wan, Jordan Peele, ese negrata que hace películas poniendo negratas en situaciones de terror y lo hace cojonudo. Además, no solo nos enseña que se puede hacer películas de terrores originales, porque son muy originales. Jordan Peele es de la última esta que se parece a Abierto hasta el amanecer, la de... No, esa película es, no me acuerdo del director, entonces es la de Los Pecadores. Los pecadores. No, el Peele es el director de
de Déjame entrar. Ah, vale. No, perdón, claro. esa era de los vampiros. De Déjame salir. De Ah, vale. Sí, Nosotros. Sí, pero Nope, sí. ¿vale? O sea, yo quiero decir que en cuanto a terror, Son muy el guapas. siglo XXI se caracteriza por la sobreexplotación y por 3 nombres. James Wan, Ari Aster y ¿quién es el otro que hemos comenzado? El de la bruja, dices. El de Exactamente. Y el Eggers, que digamos que son Robert Eggers. Robert Eggers, sí. El Faro también. Don terror elevado. Mm. Es Pero el es Faro. su culpa que digamos terror elevado. Ya. Pero el Faro, por Su ejemplo, es otra culpa. película que tampoco sigue la poética de Midsommar y tal, y está como dentro de esta corriente de terror elevado, y yo, o sea, como quieran llamarlo, y no la veo tanto en esa... Hablo del Faro, ¿eh? Ujú. Y otra cosa que ocurre en los 90 también, a principios de los 2000, que a mí me raya un poco, es la aparición del cine, de la explotación del gore, que a mí la explotación me gusta, de lo que sea. Pero el gore en rollo Hostel y sobre todo Saw, que Saw para mí es de las películas más sobrevaloradas de la historia, pero desde la primera, la primera me gusta mucho la La 1 no premisa. está mal y también es una saga que, aunque para mí, aunque creo que han influenciado más, lo que ya te he dicho, tanto James Wan y sus La Conjura, Annabelle, etcétera, etcétera, como Ari Aster y Jordan Peele, aunque nos gusten menos, pero yo creo que nos gustan menos porque es que una cosa es que te hagan lo mismo 2 veces y otra cosa es que te hagan lo mismo 10 veces. No, lo de Saw no solo es porque se repite. A mí la 1 no me parece mal, a pero las mí- demás... No, a mí la primera me parece que está mal cuando salen de la habitación, porque me gustaría que fuera todo el rato dentro de la habitación, pero es que a partir de la 2 y sobre todo de la 3, la tercera es que ya me parece... Bueno, es que he llegado a la quinta y ya está. En realidad he visto todas por morbo y tal, pero... Sí, como yo, es escenas y como tal. lo hace todo el mundo, ya no es por la película, es por el retorcido juego absurdo de ver cómo a la gente la parten, la revientan, le Totalmente. sacan los ojos, Pero lo que quería decir sobre pero todo que luego ves la película y dices, tío, es que esta película no tiene nada más lo que más me gracia. molesta es que los espectadores, que aférrimos y frikis, que está legítimo como ser friki de lo que sea, de este terror dicen que este es el mejor gore que se ha hecho. Y no es verdad. El mejor gore es el gore original de los 70 y los 80 de películas que hemos nombrado y de películas que no hemos nombrado. Que queridos, eran tripas de verdad. Claro, yo hablo de Posesión Infernal, Tu madre se ha comido a mi perro, De- eran tripas de animales de las verdad. primeras películas de Peter Jackson. Sí, Tu madre se comió mi perro. ¿Y cuál es la otra también? Mal gusto. Mal gusto también. Que es de un Burger King espacial y ponen carne de humanos. Brutal. Suele ser comedia de terror esto, más que terror. Sí, son muy Pero comedia. bueno, pero es terror. Sí, tu madre es terror, pero tu madre se ha comido mi perro, es muy comedia. También es verdad que hay mucho gore, que hay que poner, sobre todo... Porque es que el gore, claro, también es una cosa que creo que viene con la desensibilización, ¿vale? Estamos menos... Nos da menos repugnancia ver Saw, porque hay escenas terribles, porque estamos tan cansados de que las noticias nos pongan esas escenas espantosas. Sí, pero el que de la sangre es como crímenes. tan realista, no, es que es más que realista, tan digital que se pierde la emoción. Hemos hablado Sí, ya de esto. pero creo que los medios de de comunicación, sobre todo los modernos, el móvil, el TikTok y todo esto está haciendo que nos volvamos más morbosos y no seamos tan conscientes de lo que es lo malo. Entonces como que la gente lo ve como, mira, están partiendo a un niño por la mitad. Sí. Pero lo ven más como algo salvaje, gore, friki, que como algo aterrador. De Algo decir, aterrador, están es partiendo a verdad. un niño por la mitad. ¿Sabes? Y me parece que es que nos están desensibilizando a pasos agigantados, tío. Y mi película lo que gore está- favorita, que se me olvida, es la de... Pues, solo por mencionarlo, perdona, que es Reanimator. O sea, me encanta. Que es Frankenstein, el mito de Frankenstein, pero reinterpretado también. O sea, bueno, no sé si sea Reanimator o Evil Dead, pero creo que Evil Dead, sobre todo las 2 primeras, Reanimator, y cuál es la otra, hemos dicho, la de Tu madre se comió a mi perro, creo que son los 3 ejemplos de los 80, Del gore. de ese gore original. Exactamente. Que tanto echo de menos en películas modernas, que ahora sí que se está un poco retomando. Ese gore hecho con efectos prácticos y marionetas y Todo vuelve. muñequitos. Cuando te cansas de algo, todo vuelve. Cuando la Marvel deje de hacer tantas películas, porque este año ha sido por primera vez, creo que el año, que ninguna película de Marvel ha llegado a los 700 millones, que es mucho, ya igualmente Sí, hace bastante. 400. Pero en 25 años no les ha pasado porque es que la gente se está cansando ya de ver de la misma chanfaina todos los días. Y bueno, para hacer un pequeño resumen antes de decir tus 3 películas y mis 3 películas favoritas, Caña. ¿vale? Nombrar eso, las películas de James Wan, que la verdad es que es un director que la peta mucho. Sus películas a nosotros nos gusta menos. No es que sean malas, pero yo creo, por ejemplo, a mí personalmente, las películas de espíritus, como El Exorcista me parece tan espantosa, cuando veo otra película de espíritus que no me da miedo, como que ¿Qué te parece? Espantosa. tan espantosa de terror. de terror. Que cuando veo películas que también van de espíritus, pero no son El Exorcista, mi cerebro es tonto
y las compara. ¿Con los otros te pasa también eso? No, con los otros no. Vale, Me vale. pasa sobre todo con el cine de James Wan, Vale, vale, vale. ¿vale? Que está bien que haya un cine de terror así, que vuelve mucho a los clásicos, que también tiene en cuenta, pues eso, la muñeca asesina, el fantasma en el sótano, que son cosas muy típicas del cine de terror, pero no acaba de atraparme la forma en la que están narradas, el formato, la iluminación. Es que hay algo como que me parece una película de Antena 3 a las 3:30 de la tarde. Sí, como un telefilm un poco. Exactamente, exactamente. Pero que no es que sea una mierda. De hecho, no sé si es de James Wan, pero la película esa que tiene al chungo. Ay, no, espera. ¿Qué? Esa película que una chica cuando se duerme hay asesinatos y se creen que es ella, pero es porque su hermano gemelo está por ahí dando vueltas y ya no lo Ay, sabe. ¿cuál es? Me suena un montón, pero ahora. Ay, ¿cómo se llama esa película? Bueno, esa... Pero de ahora, Sí, sí. Si esa película es de James Wan, tengo que decirte que me gustó mucho, me sorprendió mucho. Pero solo me pasó con esa. Solo me pasó con esa. De todos modos, tengo que deciros que James Wan hace una cosa muy bien, que es hacer moderno el universo clásico. Mm. Y eso está guay. Sí, sí, sí. Notarse que estás en el 2020 y estar en una casa de ambiente de los años 50 con fantasmas de los años 50, eso lo hace muy bien. A su favor tengo que decir que lo hace muy guay. Y por nombrar a los otros dos grandes del siglo XXI, Jordan Peele, que es este director que primero por el cine de terror que lo hace súper guay y por otro por la broma que he dicho. Ujú. Basta ya de esos pensamientos de que el cine es solo para X personas. Un negro puede hacer una película solo con negros y de terror y que sea un peliculón. Punto. Una mujer puede coger solo mujeres y hacer una película de camioneros que hacen una batalla a lo Mad Max y que sea una buena película. Punto. Basta ya de todos esos Sí, tipos de prejuicios. decir, me esto parece, puedo hacer esto no. parece muy, muy absurdo. Si me parece eso, tío. Es un Claro. director negro que todos sus protagonistas de las películas son negros y las películas de terror dan miedo. Además, no puedes jugar a va a morir antes el negro, ¿eh? No puedes hacerlo. Y me encanta que rompa con eso. Me encanta con qué coño es esa broma de que va a morir antes el negro porque es negro. Claro. Pues ahora todos son negros, a ver quién muere primero. Ya. ¿Sabes? Me gusta que se ría de eso y como que lo critique. Porque la verdad es que me parece que está feo. Y aparte ya de esto, las películas me parecen las películas más originales de terror de esos últimos años. Es que la película de Déjame salir, que ganó el Oscar a mejor película, a mejor guión original, creo que ninguna película de terror lo ha conseguido. Mezcla muy bien lo que hace James Wan, pero me parece que lo hace más serio. Pero sin el clasicismo. Lo que hace este director es coger películas de terror modernas, hacerlas modernas y que las historias sean modernas. Ya. No bebe tanto de un clasicismo de hay una muñeca fantasma, hay un... No. Las cosas que pasan en las películas de Jordan Peele, pocas o ninguna vez las has visto en un cine. Y mola un montón ver una película de terror Que innove y que por primera que vez innoves es y que de eso. repente resulta que es que hay... Ay, es que no vamos a hacer spoiler, pero las tres, unas me gustan más que otras, ¿vale? Pero tanto Nope como los otros, como Déjame salir, ¿Cómo que los otros? nosotros, Ah, nosotros, vale. como Déjame salir, tienen villanos que no te esperas. Es tramposo con ellos que primero te crees que son un tipo de villanos y de repente te le da la vuelta y no son ese tipo de villanos que tú creías. Y es lo que más me gusta del cine de Jordan Peele, que su cine de terror, que por supuesto que todo el cine bebe del cine clásico, pero intenta que sea nuevo, que sea novedoso, que no recurras a decir, pues esta película se nota que bebe de aquí, se nota que bebe de aquí. No bebe de películas de terror, bebe de películas del oeste. No, no bebe. ¿Sabes? Sí, no bebe de películas de terror, bebe de películas del oeste, tío. Sí, sí, sí. Y eso está guapísimo. Pues, Eso. bueno, los protagonistas son gente que trabaja en establos, en Exactamente. caballos. Con caballos, sí. Y eso me gusta muchísimo. Y lo siento, no podré hacer spoiler a lo que me refiero con que son monstruos que no te esperas. Pero es bonito ver una película que no te espera, que no es ni un espíritu, ni un zombie, Que es ni otra un cosa. muñeco. Es otra cosa totalmente diferente. Con otros géneros. Y además, y interactúa con otros géneros. Y además que lo hace en las tres películas. En las tres películas los villanos no te los esperas, son enrevesados, son retorcidos y es difícil de encontrar ejemplos en otras películas. Y eso mola un montón. Y creo que por eso triunfa mucho. Y bueno, y ya nombrar a Ari Aster, que es el director de Hereditary y de Midsommar. Sí, que está petando ahora. Ahora ha sacado... bueno, luego está Bu tiene miedo, que no la he visto Que yo. no es de miedo. Ah, vale, es que no la he visto. No es de miedo, no es de miedo, es de un tío que tiene miedo este es agorafóbico, tiene miedo vale, de salir a la sí. calle, Este tiene no la he miedo de, tiene miedo de todo. ¿Vale? Entre Midsommar y Hereditary nunca sé con qué Midsommar. quedarme. Ya, bueno. Yo Midsommar me dejó, Es que a mí me me gusta dejó mucho. tuetus. Bueno, lo que tiene Ari Aster también es un director muy moderno y sobre todo tiene una concepción de cinematográfica y una concepción de montaje muy diferente a sus restos de hermanos y amigos que hacen películas de cine. La extensión de los planos no es típica película. Sí, Los planos no duran como una típica película de terror. Se toma más tiempo en enseñarte las cosas. ¿Sabes? No es todo como a trompicones. No es el asesino sale corriendo de la esquina. Te apuñala, tal. No. Todo es con calma. y tiene ideas de puesta en escena. Como tú antes decías, igual que Jordan Peele, e innova en las temáticas.
digo, igual, no es que la temática sea el más innovador, pero desde luego, En cómo lo muestra. en cómo lo muestra y en el montaje, tiene ideas de montaje, tiene una idea de montaje que a mí me encanta, que hace tanto Hereditary como Midsommar, que es un encadenado entre dos escenas. No es exactamente un encadenado, o sea, lo que hace es, termina una secuencia y en la siguiente tú estás viendo flashes de la escena de la secuencia anterior, o sea, un fotograma de la secuencia anterior con un fotograma de la secuencia de ahora, otro de anterior con otro de ahora, otro de la anterior con de ahora, y vuelve a la secuencia de ahora. Mm. Y es que es difícil imaginarlo ahora dicho, pero cuando lo Hay que ves, verlo, sí. se queda evoca una sensación de, hostia, esto funciona. Y no solo, es un ejercicio de estilo, evidentemente, es algo innovador, Sí, tiene un pero le estilo muy funciona. Sí, o sea, le funciona, es que tiene un o sea, estilo te muy hace personal. algo desasosegante en el. ¿Cuántas veces utilizas esa palabra? Pero sí, te crea un sentimiento así raro. Dices, ostras, funciona, no sé por qué, pero ha dado la clave. Sí, tiene un estilo muy montaje. personal. Ya, conforme estabas hablando, me estaba pensando en escenas así, como cuando está el niño en Hereditary pensando y se imagina a la vecina que le llama desde lo lejos, porque era la escena anterior y luego vuelve. Sí, sí. O en Midsommar está en la barca y pum, 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 y va para adelante, para atrás. Eso Mm. lo hace muy bien, tío. Lo hace muy bien, muy bien, muy bien. Mm. Y además que Midsommar, bueno, venga, ya saltamos y decimos, con tu permiso voy a empezar yo, ¿vale? Esta que la semana pasada, la última podcast empezaste tú, ahora voy a empezar ¿Qué? yo, con mis 3 películas favoritas. Ah, vale, por supuesto. Post-psicosis. Ya estamos ahí, joder, claro, se nos ha pasado el Claro, tiempo que esto se pasa volando. volando, si por eso te lo digo, tenemos si eso que nos perdonen los espectadores, tenemos un tiempo tal y no podemos hablar de todas y poco a poco iremos puliendo estas cosas, Alright. conforme vayan pasando los podcasts lo iremos haciendo más fino y mejor, os gustará, no Yeah. os preocupéis. Bueno, me gustaría decirte mis 3 películas favoritas, como dijimos en el anterior, descartando Psicosis, Vale, porque sí. Psicosis Vamos a es dejar la que, psicosis. por ¿vale? favor. Porque es que Psicosis no es mi película de terror favorita, es una de mis 5 películas favoritas. Bien. ¡Oh! ¿Por qué no hacemos un podcast un día así todo ególatra y egocéntrico de tus 10 películas favoritas y mis 10 películas favoritas? Venga, ya está. Me ha encantado, así de repente. Lo voy a poner en la lista de todos los que tengo ya ahí apuntaditos para ir haciendo. Vamos a hacer uno de esos también, chaval. Quizás sea el siguiente. Quizás al siguiente, no, el siguiente, bueno, luego tal. Sorpresas, sorpresas. Me gustan mucho. Voy a decir Midsommar, la película de Ari Aster. Lo que más me gusta de ella es que pasa de día. Todo está iluminado, todos van de blanco. Y entre comillas, los que son malos o parecen malos o tal, son amables, son alegres, sonríen. No tienen por qué estar equivocados, que eso es lo que más da un poquito Sí, de mal rollo. Que dice, ¿por qué estoy La equivocado? realidad. La película de Hereditary, que también es de Ari Aster, cuando acaba la película, resulta que no están equivocados. Entonces, ¿no eran malos? ¿O sí? Es rayante. ¿O qué? Esas cosas rayan sabes si mucho. es verdad o no. Nunca sabes si es verdad o no, y nunca sabes si están haciendo bien o están haciendo mal. Y eso me encanta, eso, que sea terror iluminado, que sea terror de día. Y... Pero Hereditary la han metido dentro de. No. Ah, Era por vale. nombrar Midsommar. Vale. Midsommar. El quimérico inquilino, Alright. de Roman Polanski, porque sobre todo por la extrañeza, ¿sabes? Que es una película que recuerda a David Lynch, ¿no? Es una película con escenas que no sabes de dónde vienen, con personajes que no saben por qué actúan así, con no sabes si son buena gente o mala gente, no sabes si simplemente es una comunidad de vecinos que son estúpidos porque es una comunidad de vecinos y todo está en la cabeza de Roman Polanski, pero me parece que es la película de terror más psicológica que hay y por eso es por eso me gusta a mí. De las más. Es que juega mucho con la idea, es una película que va sobre la identidad. ¿Vale? Es una película de terror que va sobre la identidad. Sobre quiénes somos y por qué somos y cómo nos comportamos y por qué nos desenvolvemos y cómo nos comportamos racionalmente en este mundo. Y que todos esos temas se toquen en una película irracional, confusa. Que además, voy a decir una cosa, que no es por quitaros el tal, que a lo mejor acaba la película a la primera, segunda o la tercera vez que la veis y seguís sin entender muchas cosas. Pero, Porque pero sabes que has visto algo bueno. porque puede que Polanski no quiera que las entiendas, pero el conjunto entiendes que has visto algo bueno es una pasada. y sabes por dónde iba. Y bueno, y por tercera última, que también la hemos comentado, mi película de monstruos favoritas, que es La Cosa. Ah, amigo. Es que está guapísimo el monstruo. Totalmente. El monstruo está guapísimo, es que es el monstruo, le sale la boca del pecho y una cabeza de perro, y de la cabeza de perro le La salen escena es tentáculos. maravillosa, tío. Ah, Probablemente es la mejor película con efectos prácticos hecha. el monstruo muta constantemente. Sí. No es Godzilla, que siempre es una forma, no. Como el monstruo es microscópico y cuando se mete en tu sangre te transforma, muta de millones de maneras posibles y puede tener millones de formas. Y eso le da un toque. Ya no solo por la forma que tenga humano y no lo reconozcas. Es que puede ser humano, puede ser perro, puede ser jirafa, o puede ser una criatura grotesca de 50 metros cuadrados que se coma 10.000 personas a la vez, ¿sabes? Es una Y que barbaridad. todo esté encerrado en el mismo monstruo, me parece tremendo. Me parece tremendo. Qué guapo, tío.
Y ahora tus 3 películas de terror favoritas posteriores a Psicosis. No lo tenía pensado y no me acordaba que hacíamos esto también. Voy a decirlo un poco así, vale. A ver, Eras Scream, ¿no? O sea, si no te sí, apuñalo. en la tercera. Ah, vale, Scream, vale. eso lo tengo clarísimo. Scream seguro. Scream vigila a quien llama porque para mí es un 10, es una obra maestra. Es una de las mejores películas de terror de la historia del cine. Entonces, vale, es que ya he mencionado todas las cosas antes por las que me gustan, así que voy a pasar a la siguiente. Bueno, todo esto digo que, claro, si tienen en cuenta Psicosis y El fotógrafo del pánico, que ya entra en la categoría del anterior programa, porque esa está Psicosis, ¿vale? Exactamente. Psicosis porque eso, es mi tercera película favorita ahora mismo, que es de cine. Entonces, vale, Scream, ¿cuál diría otra? Diría, probablemente, es que, claro, está ahí, estoy entre dos, pero... Porque la primera sé que es igual, voy a decir, pero diría La matanza de Texas. Ujú. Sé que volvemos a la serie B y sé que es un proto-Scream, pero es que me flipa. Me flipa La matanza de Texas. Sí, además que sepas que te flipa desde que te conocí hace 20 años, ¿eh? Sí, es que me parece, Probablemente es, junto a Scream, la película de terror que la que más disfrutas y la que más te oigo hablar. es que me parece uno de los mejores guiones jamás concebidos, aunque parezca una locura, he dicho una película de terror. Pero no sé por qué puede ser locura, es que me parece que funciona como... A las creo mil que maravillas. Exactamente. Y para el primero voy a hacer una película que no hemos mencionado y que es mi película española favorita. Y, claro... ¡Ay, qué fuerte! Que no hemos hablado de ella. Vale, y antes de Da igual, da igual. mencionarla, quiero mencionar 2 películas españolas que no hemos mencionado y que son importantes en el terror, porque no hemos hablado de terror español. Ah, es verdad. ¿Quién puede matar a un ¿Quién niño? matar a un niño? De Narciso Ibáñez Serrador, que bueno, también tiene la anterior, La Casa Encantada, no, en La Residencia. Y El Día de la Bestia, de las de la Iglesia. Es una película muy importante en la historia del cine español. Y punkismo en Madrid y mola mucho. Pero mi película favorita es Arrebato, de Iván Zulueta, aprovechando que se nos acaba de ir Osorio Poncela. Últimamente estábamos recibiendo muchos clips de normal sobre Martín H., sobre La Ley del Deseo de Almodóvar o Matador. La mejor película en la que apareció Osorio Poncela y probablemente su mejor interpretación es Arrebato, de Iván Zulueta. Es una de mis películas favoritas de la historia del cine, es mi película favorita del cine español. Y es una maravilla metacinematográfica, desasosegante, no sabes qué está pasando. Es terror vampírico, es la cámara, hace como una analogía entre las drogas y el cine Sí, que el muy cine, chunga y el muy ci- funcional. sí, y muy incómoda, ¿eh? Muy incómoda. Pero el cine te vampiriza y te chupa la vida como lo hacen las drogas. Cecilia Roth también está estupenda. Sí, está genial. Y Cecilia Roth. está Cecilia Roth está estupenda en todo lo que hace. y el personaje de Will Moore, que es indescriptible. Es un personaje imposible de la historia del cine. Y esa película es un milagro porque es muy raro que saliera adelante. Sí, Arrebato. la Iván película Zulueta, es extraña. 1969. O sea, la película no solo es extraña por la temática, sino por cómo está rodada y Todo. todo. Sí, Una maravilla. una maravilla, la verdad. Y muy bonitas. Apuntaros las películas, las mías y las suyas, que son peliculones, no os las perdáis. Y bueno, como siempre, agradecerte que hayas estado aquí conmigo compartiendo este maravilloso ti. espacio que nos ceden en B-Movie. B-Movie, maravillosa productora y espacio para crear arte. Os Pero recomiendo que Juan, lo sigáis. Dimitri, que nos está Y aguantando. aquí tenemos a Dimitri, que nos aguanta todas nuestras chapas, es el técnico, que nos controla las cámaras, que nos controla la luz, que es un crack. Y aquí tenemos a Yayo y a Tano, a Álvaro Rodríguez y a Cayetano Duréndez, que se despiden de vosotros frikis con mucho amor. Esperemos que os haya gustado muchísimo este siguiente podcast, que ha sido la segunda parte del cine de terror. Y bueno, espero que hayáis disfrutado y que os preparéis para el siguiente, que va a ser mucho más friki todavía, porque ya sabéis, vamos a hacer de cosas más genéricas y vamos a hacer de cosas más concretas. Y el siguiente va a ser de algo más concreto y creo que nos lo vamos a pasar todo bien entre risas fricadas y emoción cinematográfica. Así que nada, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Hasta luego y feliz arrebato.